La ciudad de Guanajuato siempre ha guardado secretos entre sus callejones empedrados y sus casas coloniales que trepan por las montañas como enredaderas de piedra. Pero ningún lugar en toda la ciudad despierta tanto temor como el Callejón del Silencio, ese pasaje estrecho y oscuro que conecta dos antiguas casonas en el barrio de La Pastita. Durante décadas, los vecinos han evitado pasar por ahí después del anochecer y los niños corren con los ojos cerrados cuando no les queda otro remedio que atravesarlo. La razón de este miedo tiene nombre: las hermanas Salazar, dos mujeres que, según cuentan las abuelas del barrio, murieron juntas en circunstancias tan extrañas que hasta el día de hoy nadie se atreve a hablar del asunto en voz alta. Mónica Durán había escuchado las historias toda su vida, pero nunca les había prestado demasiada atención. Nacida y criada en el centro de Guanajuato, conocía cada recoveco de la ciudad, cada leyenda urbana y cada superstición que los turistas fotografiaban con fascinación, mientras los locales simplemente se encogían de hombros. Pero todo cambió la noche del 3 de noviembre de 2025, cuando su abuela Carmela, en su lecho de muerte en el Hospital General, la tomó de la mano con una fuerza que no parecía propia de una mujer de 87 años. «Mija», susurró la anciana con los ojos vidriosos pero penetrantes, «necesito que me prometas algo antes de irme. Necesito que descubras qué pasó realmente con las hermanas Salazar. Tu bisabuela Petra lo sabía, pero se lo llevó a la tumba por miedo. Yo he cargado con esa culpa toda mi vida, y no quiero morir sin que alguien sepa la verdad». Mónica, periodista de investigación para el diario El Centinela, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Abuela, ¿de qué hablas? ¿Qué tiene que ver nuestra familia con esas mujeres?» Pero Carmela ya no pudo responder. Sus ojos se cerraron por última vez, dejando a su nieta con más preguntas que respuestas y una promesa que ahora pesaba como piedra en su pecho. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayendo historias como esta. Los siguientes días pasaron en un torbellino de arreglos funerarios, visitas de pésame y noches sin dormir. Mónica no podía sacarse de la cabeza las últimas palabras de su abuela. El funeral se celebró en la parroquia de San Roque, la misma iglesia donde se habían casado sus bisabuelos en 1938, justo 2 años después de los acontecimientos que rodearon la muerte de las hermanas Salazar. Mientras el padre Ezequiel recitaba las oraciones de rigor, Mónica observaba los rostros de sus tíos y primos, preguntándose si alguno de ellos sabría algo sobre el secreto que tanto atormentó a su abuela. Después de la ceremonia, cuando los últimos visitantes se habían marchado y el sol comenzaba a descender, tiñendo de naranja las cúpulas de las iglesias, Mónica decidió que era hora de empezar a buscar respuestas. Su primer destino fue la casa de su tía Refugio, la hermana menor de Carmela y la única persona en la familia que aún recordaba las historias que contaba su madre Petra cuando ellas eran niñas. Refugio vivía en una casita pintada de amarillo canario en la calle Alonso, a pocos metros del famoso Callejón del Beso. Tenía 79 años y una memoria prodigiosa que contrastaba con su cuerpo frágil y encorvado. Cuando Mónica llegó, la encontró sentada en su mecedora de mimbre, tejiendo un rebozo de lana, mientras escuchaba corridos revolucionarios en una vieja radio de bulbos. «Ya sabía que vendrías, mija», dijo Refugio, sin siquiera voltear a verla. Sus dedos artríticos moviéndose con precisión milimétrica entre las hebras de colores. «Tu abuela me lo advirtió hace años. Me dijo que si ella no podía contar la verdad antes de morir, tú vendrías a buscarla». Mónica sintió que las rodillas le temblaban.
Se sentó en el viejo sofá de terciopelo verde que olía a naftalina y clavó sus ojos en su tía. «¡Qué verdad, tía Cuco! ¿Qué tiene que ver nuestra familia con las hermanas Salazar?» La anciana dejó de tejer y finalmente la miró. Sus ojos, del mismo color café oscuro que los de Mónica, brillaban con una mezcla de tristeza y alivio. Tu bisabuela Petra trabajó para ellas durante casi 10 años. Era su sirvienta, su cocinera y hacia el final su única compañía. Petra estaba ahí la noche en que murieron. El silencio que siguió fue tan denso que Mónica podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el rumor distante de los turistas paseando por las callejuelas. Afuera, el cielo se tornaba púrpura y las primeras luces de la ciudad comenzaban a encenderse como luciérnagas artificiales. Las hermanas Salazar se llamaban Dolores y Remedios, continuó Refugio con voz pausada, como si estuviera recitando una oración largamente memorizada. Eran hijas de Augusto Salazar, uno de los mineros más ricos de Guanajuato a principios del siglo XX. Cuando Augusto murió en 1925, les dejó una fortuna considerable. La casona donde vivían, varias propiedades en el centro y lo más valioso de todo, los derechos de explotación de 3 minas de plata que aún producían. Pero había una condición en el testamento. Las hermanas debían permanecer solteras y vivir juntas hasta la muerte. Si alguna se casaba o se separaba de la otra, perdería su parte de la herencia. Mónica sacó su libreta de reportera del bolso y comenzó a tomar notas. ¿Por qué esa condición tan extraña? Porque Augusto Salazar era un hombre obsesionado con mantener el apellido puro y el dinero en la familia, respondió Refugio mientras retomaba su tejido. Había visto cómo otros mineros ricos perdían sus fortunas cuando sus hijas se casaban con hombres que solo buscaban dinero. Además, dicen que estaba un poco loco hacia el final de su vida. Pasaba días enteros encerrado en su estudio, hablando solo y escribiendo en códigos que nadie podía descifrar. Y las hermanas aceptaron esa condición. ¿Qué podían hacer? En esa época, las mujeres no tenían muchas opciones. Si rechazaban la herencia, quedarían en la calle. Así que Dolores y Remedios se instalaron en la casona de la calle Campanero, justo al lado de lo que ahora conocemos como el Callejón del Silencio, aunque en esos tiempos se llamaba simplemente Pasaje de San Miguel. Refugio hizo una pausa para tomar agua de un vaso que tenía en la mesita lateral. Sus manos temblaban ligeramente, no por vejez, sino por la tensión de rememorar historias que había intentado olvidar durante décadas. Al principio, todo parecía ir bien. Las hermanas eran muy diferentes entre sí. Dolores, la mayor, tenía 32 años cuando murió su padre. Era una mujer seria, meticulosa, aficionada a la lectura y a la música clásica. Tocaba el piano durante horas y se ocupaba de administrar los negocios de la familia con mano firme. Remedios, en cambio, era 5 años menor y tenía un carácter completamente opuesto. Le gustaba la fiesta, el baile, las tertulias con amigas. Era hermosa, vivaz, siempre rodeada de pretendientes a los que tenía que rechazar por la maldita cláusula del testamento. ¿Y cómo terminó mi bisabuela trabajando para ellas? Petra llegó a la casona en 1926, apenas un año después de la muerte de don Augusto. En esa época tenía 20 años y acababa de perder a su madre por tuberculosis. Necesitaba trabajo urgentemente porque tenía que mantener a sus 3 hermanos menores. Las Salazar la contrataron como sirvienta general y ella vivió con ellas en la casona durante casi una década. Según me contó mi madre, al principio todo era normal. Las hermanas se llevaban bien, compartían las responsabilidades de la casa y la administración del dinero, y Petra simplemente se ocupaba de cocinar, limpiar y hacer los mandados.
Refugio se levantó con dificultad de su mecedora y caminó hacia una cómoda antigua que ocupaba toda una pared del pequeño salón. De uno de los cajones sacó una caja de madera tallada, del tamaño de un libro grueso, la abrió con cuidado y extrajo un sobre amarillento por el tiempo. Se lo entregó a Mónica. Esto es lo único que quedó. Petra lo guardó hasta el día de su muerte, y tu abuela lo heredó con la promesa de nunca mostrárselo a nadie. Pero yo creo que ya es hora de que alguien sepa. Con manos temblorosas, Mónica abrió el sobre y sacó varias fotografías en blanco y negro. La primera mostraba a dos mujeres frente a una casona colonial de 2 pisos. Una de ellas, la más alta y de aspecto severo, vestía un traje oscuro y miraba directamente a la cámara con expresión impenetrable. La otra, más joven y de rasgos delicados, sonreía tímidamente y llevaba un vestido claro con bordados. Al reverso de la foto, con tinta desvanecida, alguien había escrito: Dolores y Remedios Salazar, 1930. Las otras fotografías mostraban diferentes escenas de la vida en la casona. El salón principal con su piano de cola, el jardín interior con su fuente de cantera rosa, las hermanas tomando el té en el corredor. Pero había una foto que llamó especialmente la atención de Mónica. En ella se veía a Remedios sola, sentada en un banco del jardín, con la mirada perdida en el infinito. Su rostro, antes sonriente, mostraba ahora una expresión de profunda tristeza. La fecha al reverso decía 1934. ¿Qué pasó en 1934? Preguntó Mónica. Refugio suspiró hondo antes de responder. Ese fue el año en que todo comenzó a desmoronarse. Remedios se enamoró. La historia que Refugio relató durante las siguientes 2 horas fue tan intrincada y perturbadora que Mónica tuvo que detener varias veces a su tía para asegurarse de haber entendido bien cada detalle. Según el testimonio que Petra le había confiado a Carmela, y que Carmela a su vez le había contado a Refugio bajo juramento de silencio, Remedios Salazar conoció a un hombre llamado Ernesto Villareal en una misa dominical en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato en febrero de 1934. Ernesto era ingeniero de minas, originario de Zacatecas, que había llegado a Guanajuato contratado por una compañía inglesa para evaluar el potencial de las minas que aún seguían operando en la región. Tenía 30 años, era culto, de buen ver, y al contrario de los otros hombres que habían intentado cortejar a Remedios solo por su dinero, él ni siquiera sabía quién era ella cuando intercambiaron las primeras palabras en el atrio de la iglesia. Lo que comenzó como conversaciones casuales después de misa se convirtió pronto en encuentros clandestinos. Remedios, desesperada por escapar de la jaula dorada en la que vivía, veía en Ernesto no solo un amor romántico, sino la posibilidad de una vida diferente. Según Petra le había contado a Carmela, las noches en la casona Salazar se llenaron de susurros y salidas secretas. Remedios esperaba a que Dolores se durmiera y entonces bajaba sigilosamente las escaleras. Salía por la puerta trasera que daba al callejón y se encontraba con Ernesto bajo la luz tenue de los faroles de gas. Petra, que dormía en un cuarto pequeño junto a la cocina, escuchaba todo. Veía a Remedios regresar a las 2 o 3 de la madrugada con los ojos brillantes de felicidad y las mejillas encendidas. La joven sirvienta nunca dijo nada porque le tenía cariño a Remedios, quien siempre la había tratado con bondad, a diferencia de Dolores, que era distante y exigente. Pero Dolores no era tonta. Continuó Refugio mientras la noche caía completamente sobre Guanajuato. Empezó a notar los cambios en su hermana. Remedios, que siempre había sido obediente y resignada a su destino, ahora parecía distraída, soñadora, ausente.
una noche de marzo, Dolores siguió a su hermana en secreto y descubrió todo. Mónica sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué hizo? Lo que Petra presenció esa noche la atormentó hasta el día de su muerte. Dolores esperó a que Remedios regresara de su encuentro con Ernesto y la confrontó en el mismo callejón, a pocos metros de la puerta trasera de la casona. Petra las escuchó gritar desde la ventana de su cuarto. Dolores le reclamaba a Remedios que estaba poniendo en riesgo toda la fortuna familiar por un capricho, que estaba siendo egoísta y que si se casaba con ese hombre, ambas lo perderían todo según las cláusulas del testamento. ¿Y qué respondió Remedios? Que prefería ser pobre y feliz a seguir viviendo como una prisionera, que estaba cansada de cumplir los deseos de un padre muerto que solo había pensado en su maldito apellido y su maldito dinero, que amaba a Ernesto y que planeaba casarse con él, con o sin el consentimiento de Dolores. Refugio se detuvo para secarse una lágrima que rodaba por su mejilla arrugada. Esa fue la última conversación civilizada que tuvieron las hermanas Salazar. A partir de esa noche, la casona se convirtió en un campo de batalla silencioso. Dolores y Remedios dejaron de hablarse. Se comunicaban solo a través de Petra, quien tenía que llevar mensajes de una a otra como si fueran enemigas en vez de hermanas. La tensión era insoportable. ¿Y qué pasó con Ernesto? Dolores investigó todo sobre él. Contrató detectives privados. Habló con sus empleadores, revisó cada detalle de su pasado y descubrió algo que cambió todo. Ernesto Villarreal estaba casado. Tenía una esposa y 2 hijos en Zacatecas. El impacto de esa revelación dejó a Mónica sin palabras. Podía imaginar perfectamente la escena. Dolores regresando a casa con esa información devastadora, llamando a Remedios al salón principal de la casona, entregándole los documentos que probaban la bigamia de Ernesto. El mundo de Remedios desmoronándose en cuestión de segundos. ¿Remedios lo sabía? No. Según Petra, la pobre mujer se derrumbó completamente cuando Dolores le mostró los papeles. Lloró durante días, encerrada en su habitación sin comer ni beber. Petra intentaba llevarle comida, pero Remedios no abría la puerta. Y lo peor vino después. ¿Qué pasó? Remedios confrontó a Ernesto, le exigió explicaciones, y él, el maldito cobarde, simplemente desapareció. Dejó su trabajo, abandonó Guanajuato en medio de la noche y nunca más se supo de él. Ni siquiera tuvo el valor de dar la cara. La historia continuó con detalles cada vez más sombríos. Refugio le contó a Mónica cómo Remedios cayó en una profunda depresión después del abandono de Ernesto. Pasó de ser una mujer vivaz y alegre a convertirse en un fantasma que deambulaba por los pasillos de la casona sin rumbo ni propósito. Dejó de arreglarse, de salir, de recibir visitas. Se convirtió en una reclusa voluntaria que solo abandonaba su habitación para sentarse en el jardín durante horas, mirando fijamente la fuente sin ver nada. Dolores, por su parte, mostró una extraña mezcla de satisfacción y culpa. Según Petra, la hermana mayor se sentía justificada en haber expuesto la verdad sobre Ernesto, pero al mismo tiempo sufría al ver el estado en el que había quedado Remedios. Intentó acercarse a ella varias veces, pero Remedios la rechazaba con una frialdad que helaba la sangre. Los meses pasaron y la situación empeoró. Remedios comenzó a hablar sola, a tener conversaciones con personas invisibles. Petra la escuchaba por las noches, cuando todo estaba en silencio, hablando con alguien llamado mi amor y querido Ernesto, aunque estuviera completamente sola en su habitación. A veces reía sin motivo aparente, otras veces lloraba desconsoladamente. Dolores llamó a varios médicos, pero ninguno pudo hacer nada. En esa época,
Los problemas mentales eran un tabú que se escondía bajo llave. Todo culminó la noche del 21 de octubre de 1936, dijo Refugio con voz quebrada. Petra nunca olvidó esa fecha porque fue la misma noche en que su hermano menor murió de difteria. Ella estaba en la casona cuando recibió la noticia y pidió permiso a Dolores para ir a despedirse de él. Dolores accedió, pero le pidió que regresara antes del amanecer porque no quería quedarse sola con Remedios, cuyo comportamiento era cada vez más errático. ¿Y volvió? Sí, pero cuando llegó a la casona alrededor de las 3 de la madrugada, encontró algo que la perseguiría el resto de su vida. Refugio se levantó nuevamente y caminó hacia la ventana. La calle estaba desierta a esa hora de la noche, solo iluminada por los faroles que proyectaban sombras danzantes en las paredes encaladas. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Petra abrió la puerta trasera de la casona, y lo primero que notó fue el silencio, un silencio absoluto, pesado, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Caminó hacia el interior y vio que todas las luces estaban apagadas excepto una, la del salón principal, cuya puerta estaba entreabierta. Se acercó con cuidado y miró adentro. Mónica apretó su libreta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué vio? A las hermanas Salazar sentadas frente al piano, una al lado de la otra, muertas. El silencio que siguió fue absoluto. Refugio regresó a su mecedora y continuó con voz temblorosa. Según lo que Petra le contó a mi madre años después, la escena era tan extraña que al principio no podía procesar lo que estaba viendo. Dolores y Remedios estaban sentadas en la banqueta del piano de cola, con las manos entrelazadas como si se hubieran reconciliado antes de morir. Dolores tenía la cabeza reclinada sobre el hombro de Remedios, y Remedios miraba al frente con los ojos abiertos, como si estuviera observando algo que solo ella podía ver. No había sangre, no había signos de violencia, no había desorden. Solo dos hermanas muertas en una pose que parecía casi pacífica. ¿Y qué hizo Petra? Entró en pánico. Corrió hacia ellas. Las tocó. Trató de despertarlas, aunque sabía que estaban muertas. Los cuerpos ya estaban fríos, lo que significaba que llevaban horas así. Entonces Petra notó algo sobre el piano. 2 tazas de porcelana fina, vacías, y junto a ellas una botella de vidrio verde sin etiqueta. ¿Veneno? Eso pareció en un principio, pero cuando llegaron las autoridades y el médico forense, no encontraron ninguna sustancia tóxica en los cuerpos ni en las tazas. Los análisis mostraron que las hermanas habían bebido té de manzanilla, nada más. Y sin embargo, estaban muertas. El médico no encontró causa aparente del fallecimiento, no había signos de envenenamiento, no había trauma físico, no había enfermedad. Los corazones de ambas simplemente habían dejado de latir al mismo tiempo. Mónica sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Eso no tiene sentido. 2 personas no pueden morir así porque sí, al mismo tiempo, sin razón aparente. Exactamente lo que dijeron todos en su momento. Las autoridades abrieron una investigación. Interrogaron a Petra durante días, revisaron cada rincón de la casona, analizaron todo lo que las hermanas habían comido y bebido, pero no encontraron nada. El caso quedó oficialmente como muerte por causa natural simultánea. Un diagnóstico que nadie creyó, pero que nadie pudo refutar. Pero tiene que haber algo más. Tiene que haber una explicación. La hay, dijo Refugio con gravedad. Pero Petra no se la contó a las autoridades porque tenía miedo de que no le creyeran, o peor aún, de que la acusaran de estar loca. Lo que vio esa noche, antes de salir corriendo a buscar ayuda, fue algo que la persiguió hasta su muerte. ¿Qué vio?
Refugio bajó la voz hasta convertirla en un murmullo apenas audible. Cuando Petra estaba junto a los cuerpos, intentando entender qué había pasado, escuchó algo. Un sonido que venía del piano. Las teclas comenzaron a moverse solas, tocando una melodía que Petra reconoció inmediatamente. Era la canción favorita de Remedios, una pieza de Chopin que solía tocar cuando era feliz. Pero no había nadie tocando. Las manos de Dolores y Remedios seguían entrelazadas, inmóviles, y sin embargo, el piano sonaba. Eso tiene que ser imposible. Eso mismo pensó Petra. Pero entonces vio algo más aterrador. Las manos entrelazadas de las hermanas comenzaron a apretarse más fuerte, como si estuvieran vivas. Petra vio cómo los dedos de Dolores se cerraban alrededor de los de Remedios con una fuerza que hizo crujir los huesos. Y en ese momento, los ojos de Remedios, que habían estado abiertos mirando al frente, se movieron lentamente hasta fijar su mirada directamente en Petra. Mónica sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. ¡Dios mío! Petra salió corriendo de la casona como si la persiguiera el mismo demonio. Corrió por el callejón, por las calles empedradas, hasta llegar a la casa del doctor Camarena, el médico del barrio. Le contó entre sollozos que las hermanas Salazar estaban muertas. El doctor la acompañó de regreso a la casona, pero cuando llegaron, todo estaba como al principio. Las hermanas muertas en la misma posición, el piano cerrado y en silencio, ningún signo de movimiento. El doctor asumió que Petra había alucinado por el shock de encontrar los cuerpos. ¿Y ella nunca contó lo que realmente vio? Solo a mi madre, años después, cuando ya era una mujer mayor y sabía que nadie podría hacerle daño. Le hizo prometer que nunca lo contaría porque no quería que la gente pensara que estaba loca. Mi madre, a su vez, se lo contó a tu abuela Carmela en su lecho de muerte, y tu abuela me lo contó a mí hace unos años, cuando supo que su salud estaba empeorando. Mónica cerró su libreta y miró fijamente a su tía. ¿Tú crees que realmente pasó? ¿Crees que el piano tocó solo y que Remedios movió los ojos después de muerta? Refugio la miró con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Yo creo que hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica, y creo que lo que pasó en esa casona esa noche fue una de ellas. Las hermanas Salazar murieron juntas, sí, pero no creo que haya sido una muerte natural. Creo que algo las mantuvo atadas, algo más fuerte que la vida misma. ¿El testamento? Quizás, o quizás fue el odio, el resentimiento, la culpa. ¿Quién sabe? Lo único cierto es que después de esa noche, la casona quedó abandonada. Los herederos lejanos de la familia Salazar no quisieron quedarse con ella. La pusieron a la venta, pero nadie la compró. Los vecinos comenzaron a reportar cosas extrañas. Luces que se encendían y apagaban solas, música de piano que se escuchaba a medianoche, dos figuras femeninas que se veían en las ventanas del segundo piso. Con el tiempo, el callejón que pasaba junto a la casona comenzó a conocerse como el Callejón del Silencio, porque la gente decía que cuando pasabas por ahí, un silencio antinatural te envolvía, como si hasta el viento tuviera miedo de hacer ruido. Mónica se quedó en casa de su tía hasta pasada la medianoche, llenando páginas y páginas de su libreta con cada detalle de la historia. Cuando finalmente se despidió y salió a la calle, la ciudad de Guanajuato dormía bajo un cielo despejado, lleno de estrellas. Caminó de regreso a su apartamento en la calle Alonso, pensando en todo lo que había escuchado, sintiendo una mezcla de fascinación y horror que solo una buena historia podía provocar. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras Mónica caminaba por las calles empedradas, no podía dejar de pensar en las palabras finales de su abuela en el hospital. Necesito que descubras qué pasó realmente. Refugio le había contado la versión de Petra, pero era esa
¿La verdad completa? ¿O había algo más, algo que incluso Petra no había visto o no había querido contar? Durante los siguientes días, Mónica se dedicó a investigar por su cuenta. Su primer paso fue visitar los archivos históricos de Guanajuato, ubicados en el antiguo edificio de la Alhóndiga de Granaditas. Pasó horas revisando periódicos viejos, actas de defunción, registros civiles y documentos notariales. La muerte de las hermanas Salazar había sido noticia en su momento, pero los reportes eran escuetos y poco informativos. El periódico El Correo de Guanajuato del 22 de octubre de 1936 dedicaba apenas media página al suceso, titulando «Misteriosa muerte de dos hermanas acaudaladas. Autoridades investigan posible suicidio». El artículo mencionaba que Dolores y Remedios Salazar, de 39 y 34 años respectivamente, habían sido encontradas sin vida en su residencia de la calle Campanero. La sirvienta de la familia, identificada solo como PD, había alertado a las autoridades. El médico forense no había podido determinar la causa exacta de la muerte, aunque se especulaba con la posibilidad de envenenamiento o suicidio por ingesta de sustancias no identificadas. Se mencionaba también que las hermanas habían vivido recluidas durante los últimos años y que algunos vecinos las consideraban excéntricas. Mónica continuó buscando y encontró referencias adicionales en los días siguientes. Un artículo del 28 de octubre reportaba que la investigación policial había concluido sin resultados definitivos. No se encontraron sustancias tóxicas, no había nota de suicidio, y la sirvienta había sido descartada como sospechosa tras múltiples interrogatorios. El caso quedó archivado como muerte inexplicada, y la casona Salazar fue cerrada hasta que los herederos decidieran qué hacer con ella. Pero fue en los archivos notariales donde Mónica hizo un descubrimiento que cambió completamente su comprensión del caso. Entre los documentos relacionados con la herencia de Augusto Salazar, encontró una copia del testamento original, fechado el 15 de agosto de 1925, apenas 2 semanas antes de la muerte del minero. Las cláusulas eran tal como Refugio las había descrito. Las hermanas debían permanecer solteras y vivir juntas, o perderían todo, pero había una cláusula adicional, escrita en letra pequeña al final del documento, que Mónica tuvo que leer 3 veces para asegurarse de que había entendido correctamente. En caso de que alguna de las herederas fallezca antes que la otra, la sobreviviente heredará la totalidad de los bienes, siempre y cuando pueda demostrar que la muerte de su hermana fue natural y que ella no tuvo participación alguna en la misma. En caso contrario, la totalidad de la herencia pasará a la beneficencia pública del estado de Guanajuato. Mónica sintió que el corazón se le aceleraba. Esa cláusula cambiaba todo. Si una hermana moría antes que la otra, la sobreviviente lo heredaría todo, pero solo si podía probar su inocencia. Eso significaba que Dolores o Remedios habían tenido un motivo para matar a la otra, pero también que ninguna podría hacerlo sin levantar sospechas que las privarían de la herencia. ¿Era posible que ambas hermanas hubieran planeado matarse juntas para evitar que una quedara como asesina de la otra? ¿O había algo más oscuro detrás de esas muertes simultáneas? Con esa nueva información, Mónica decidió que necesitaba ver la casona Salazar con sus propios ojos. Según los registros que había encontrado, la propiedad seguía en pie, aunque abandonada y en estado ruinoso. Después de la muerte de las hermanas, ningún heredero había querido hacerse cargo de ella. Durante décadas estuvo en un limbo legal, hasta que finalmente el gobierno municipal la adquirió en 1975 con planes de convertirla en museo. Pero esos planes nunca se materializaron. Ahora era simplemente una estructura vacía que se deterioraba lentamente.
custodiada más por el miedo y las leyendas urbanas que por cualquier autoridad oficial. Una tarde de mediados de noviembre, Mónica se armó de valor y caminó hacia el Callejón del Silencio. La luz del sol comenzaba a declinar, tiñendo de tonos dorados y naranjas las fachadas coloniales de las casas circundantes. A medida que se acercaba al callejón, notó que el bullicio habitual de Guanajuato parecía disminuir. Los turistas que normalmente inundaban las calles del centro histórico evitaban esa zona específica, como si un instinto primario les advirtiera que se mantuvieran alejados. El Callejón del Silencio era tan estrecho que dos personas apenas podían pasar al mismo tiempo sin rozarse. Las paredes de ambos lados, pintadas de colores que alguna vez fueron vibrantes, pero ahora estaban descoloridos y descascarados, se elevaban 3 pisos hacia el cielo, formando un túnel claustrofóbico. El empedrado estaba irregular y cubierto de musgo en algunos sectores donde la humedad se había acumulado durante décadas. Y efectivamente, como decían las leyendas, había algo extraño en el ambiente. Un silencio pesado y antinatural se cernía sobre el lugar, como si el sonido mismo se negara a propagarse adecuadamente. Mónica caminó despacio por el callejón, con la cámara de su teléfono lista para documentar todo. A mitad del pasaje, a su derecha, se levantaba la casona Salazar. La puerta principal estaba tapiada con tablas de madera podrida y las ventanas del primer piso tenían rejas oxidadas cubiertas de telarañas. La fachada, que alguna vez debió ser elegante con su cantera rosa característica de la arquitectura colonial guanajuatense, ahora mostraba grandes grietas y pedazos desprendidos que revelaban el adobe debajo. Sobre el dintel de la puerta aún se podía leer, apenas visible, el apellido Salazar, tallado en la piedra. Mónica tomó varias fotografías y luego caminó alrededor de la edificación buscando algún acceso alternativo. En la parte trasera encontró una puerta de madera que daba al pequeño jardín interior, la misma que Petra había cruzado aquella fatídica noche de octubre de 1936. La puerta estaba asegurada con un candado oxidado, pero cuando Mónica lo examinó más de cerca, notó que estaba roto. Con un poco de esfuerzo, logró abrirlo. El jardín, que había sido verde y lleno de flores según las fotografías que Refugio le había mostrado, ahora era un terreno salvaje donde la maleza crecía sin control. La fuente de cantera rosa en el centro seguía en pie, pero el agua se había secado hacía décadas y ahora era solo un recipiente lleno de hojas muertas y escombros. Mónica avanzó con cuidado hacia la puerta trasera de la casona. Estaba entreabierta, con el pulso acelerado y todas las alarmas de su instinto gritándole que no entrara. Mónica empujó la puerta. Las bisagras chirriaron con un sonido agudo que reverberó en el silencio. El interior estaba oscuro y olía a humedad, moho y décadas de abandono. Encendió la linterna de su teléfono y entró. Se encontraba en lo que alguna vez había sido la cocina. Los azulejos talavera de las paredes estaban cubiertos de mugre y muchos se habían caído, revelando las paredes de adobe. Muebles rotos y utensilios oxidados yacían esparcidos por el suelo. Mónica avanzó con cuidado, iluminando cada rincón con su linterna, documentando todo con fotografías. Atravesó la cocina y llegó a un pasillo largo que conectaba con las áreas principales de la casa. A su izquierda estaba la escalera que llevaba al segundo piso, con pasamanos de hierro forjado que aún mantenían algo de su elegancia original a pesar del óxido. A su derecha estaba la puerta del salón principal, el lugar donde Petra había encontrado los cuerpos de las hermanas Salazar. Mónica respiró hondo y empujó la puerta. El salón era enorme, con techos altos adornados con molduras de yeso que alguna vez fueron blancas, pero ahora eran grises por la suciedad.
Las ventanas que daban a la calle estaban cubiertas con tablas, permitiendo que solo unos pocos rayos de luz se filtraran creando patrones fantasmagóricos en el suelo. Y ahí, en el centro del salón, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, estaba el piano de cola. Mónica se acercó lentamente, sintiendo que cada paso resonaba de manera extraña en el espacio vacío. El piano, a pesar de los años de abandono, seguía siendo impresionante. Era un Steinway & Sons de principios del siglo XX, de madera oscura pulida que aún conservaba algo de su brillo original bajo el polvo. La tapa estaba cerrada, y sobre ella había objetos que alguien había dejado ahí hacía décadas. Un candelabro de plata empañecido, un jarrón de cristal quebrado, y lo que parecían ser partituras musicales tan viejas que se deshacían al tacto. Se sentó en la banqueta del piano, en el mismo lugar donde Dolores y Remedios habían sido encontradas muertas. La madera crujió bajo su peso. Mónica cerró los ojos por un momento, intentando imaginar qué había pasado exactamente esa noche de octubre. Las hermanas habían decidido juntas terminar con sus vidas, o había ocurrido algo más siniestro. Sin pensarlo realmente, levantó la tapa del piano y miró las teclas. Estaban amarillentas por el tiempo y cubiertas de polvo, pero seguían intactas. Con un dedo tembloroso, Mónica presionó una de las teclas. El sonido que emergió fue discordante y apagado, pero era un sonido. El piano aún funcionaba, y entonces sucedió algo que la dejó paralizada. Las teclas comenzaron a moverse solas, tocando una melodía lenta y melancólica que Mónica no reconocía, pero que sentía profundamente familiar, como si la hubiera escuchado en un sueño olvidado. Las manos de Mónica volaron hacia atrás, alejándose del teclado, pero la música continuó. Una pieza clásica, ejecutada con precisión técnica a pesar de que no había nadie tocando. «No puede ser», susurró Mónica con voz temblorosa. «Esto no está pasando». Pero sí estaba pasando. La melodía continuó durante casi un minuto completo, llenando el salón abandonado con notas que parecían salir de otra época, y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la música se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado y opresivo que antes. Mónica se levantó de golpe, tropezando con la banqueta del piano. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sacó su teléfono con manos temblorosas e intentó salir de la habitación, pero entonces escuchó algo más. Voces. 2 voces femeninas que hablaban en alguna parte del segundo piso. «No puedo creer que estés considerando esto, Remedios. ¿Realmente prefieres morir a seguir viviendo conmigo? No es contigo, Dolores. Es esta jaula, esta maldita casa. Estos muros que nos han mantenido prisioneras toda la vida». Mónica sintió que las piernas le temblaban. Las voces eran claras, tan reales como si 2 mujeres estuvieran realmente ahí arriba conversando. Sabía que debería salir corriendo, abandonar la casona y no volver nunca más. Pero algo más fuerte que el miedo la impulsó hacia adelante. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Subió las escaleras con cuidado, iluminando cada escalón con su linterna. Los peldaños crujían bajo su peso, y en algún momento uno cedió parcialmente, obligándola a aferrarse al pasamanos para no caer. Cuando llegó al segundo piso, el pasillo se extendía ante ella en ambas direcciones, con puertas cerradas a ambos lados. Las voces venían de una habitación al fondo a la izquierda. «Si nos vamos juntas, al menos será nuestra decisión, la única decisión que habremos tomado por nosotras mismas en toda nuestra vida. Padre nos condenó desde la tumba, nos ató con cadenas de oro y nos obligó a odiarnos». Mónica llegó frente a la puerta de donde provenían las voces. Estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba por la rendija, aunque eso era imposible porque la casa no tenía electricidad.
Empujó la puerta lentamente. La habitación estaba vacía. No había muebles, no había personas, no había nada excepto paredes descascaradas y ventanas rotas por donde entraba el último resplandor del atardecer. Pero las voces continuaron, ahora más cerca, como si las mujeres estuvieran justo a su lado, aunque Mónica no pudiera verlas. ¿Crees que habrá algo después de esto? ¿Crees que finalmente seremos libres? No lo sé, hermana, pero cualquier cosa es mejor que seguir así. Y entonces Mónica lo entendió. No eran voces reales, eran ecos del pasado, resonancias emocionales tan intensas que habían quedado impregnadas en las paredes de esa casa. Las hermanas Salazar no habían sido asesinadas, ni habían muerto accidentalmente. Habían elegido morir juntas, liberándose de la prisión que su padre les había construido con su testamento. Habían bebido algo, o quizás simplemente habían deseado con tanta fuerza estar muertas que sus corazones habían obedecido. Y luego se habían sentado al piano, entrelazando sus manos en un último gesto de hermandad, esperando que la muerte las reclamara juntas. Las voces se fueron apagando gradualmente hasta desaparecer por completo. La luz tenue también se desvaneció, dejando solo la oscuridad del anochecer. Mónica se quedó parada en medio de esa habitación vacía, con lágrimas rodando por sus mejillas, sin saber exactamente por qué lloraba. Quizás era por las hermanas Salazar, atrapadas en vida y aparentemente también en muerte. Quizás era por su bisabuela Petra, que había cargado con el peso de ese secreto durante décadas. O quizás era por ella misma, porque ahora también cargaba con esa historia. Salió de la casona con paso apresurado. Atravesó el jardín salvaje y el callejón del silencio casi corriendo, y no se detuvo hasta que estuvo de vuelta en las calles iluminadas y concurridas del centro histórico. Solo entonces, rodeada de turistas y vendedores ambulantes, se sintió segura nuevamente. Durante los siguientes días, Mónica no pudo dejar de pensar en lo que había experimentado en la casona. Una parte racional de su mente intentaba encontrar explicaciones lógicas. El piano había sonado por el viento, las voces habían sido producto de su imaginación sobreexcitada. La atmósfera opresiva de la casa abandonada había jugado con sus sentidos, pero otra parte, más profunda e instintiva, sabía que lo que había presenciado era real de una manera que trascendía las explicaciones convencionales. Decidió que necesitaba más información. Si las hermanas Salazar realmente se habían suicidado, debía haber alguna evidencia, algo que las autoridades de 1936 hubieran pasado por alto o decidido no hacer público. Regresó a los archivos históricos y esta vez buscó documentos relacionados con Ernesto Villareal, el hombre que había roto el corazón de Remedios. Después de varios días de búsqueda, encontró referencias a un ingeniero con ese nombre en los registros de la compañía minera anglo-mexicana. Ernesto Villareal había sido contratado en enero de 1934 para evaluar la viabilidad de reapertura de varias minas en Guanajuato. Su contrato había sido rescindido abruptamente en julio del mismo año y no había renovación ni mención de a dónde había ido después. Pero lo más interesante estaba en una carta archivada entre los documentos administrativos de la compañía, fechada el 20 de julio de 1934. La carta era de Dolores Salazar, dirigida al director general de la compañía minera. En ella, Dolores informaba que había descubierto que el ingeniero Villareal estaba usando información confidencial sobre las propiedades mineras de su familia para beneficio personal y que además había estado cortejando a su hermana menor con intenciones deshonestas, dado que era un hombre casado. Exigía su despido inmediato y amenazaba con acciones legales si la compañía no cumplía. La carta estaba escrita con letra firme y precisa,
cada palabra elegida cuidadosamente para causar el máximo daño. No era simplemente una denuncia, era una sentencia de muerte profesional. Dolores no solo había expuesto la infidelidad de Ernesto, sino que había inventado acusaciones de robo de información para asegurar que nunca pudiera volver a trabajar en la industria minera. Mónica sintió un escalofrío al leer esas líneas. Dolores no había actuado solo por proteger la herencia familiar. Había actuado con crueldad deliberada, destruyendo no solo la relación de su hermana, sino también la vida del hombre que Remedios amaba. Y Remedios, al descubrir el alcance de la traición de su hermana, había caído en la desesperación que eventualmente las llevaría a ambas a la muerte. Pero aún faltaba una pieza del rompecabezas. Si las hermanas se habían suicidado, ¿qué habían usado? El médico forense de 1936 no había encontrado veneno en sus cuerpos ni en las tazas de té. Mónica necesitaba hablar con un experto. A través de contactos en el periódico, consiguió una reunión con el doctor Hernández, un médico forense retirado que había trabajado en Guanajuato durante más de 40 años. Lo visitó en su casa en el barrio de Marfil, donde el anciano de 78 años la recibió con la curiosidad típica de alguien que había dedicado su vida a resolver misterios médicos. Mónica le explicó el caso y le mostró las copias de los reportes forenses de 1936 que había conseguido en los archivos. El doctor Hernández leyó los documentos con atención, ajustándose los lentes cada tanto mientras murmuraba para sí mismo. «Interesante», dijo finalmente. «Muy interesante. Muerte simultánea sin causa aparente en mujeres jóvenes y sin historial de enfermedad cardíaca. Los análisis toxicológicos negativos, aunque hay que tener en cuenta que en 1936 las técnicas eran bastante limitadas. ¿Existe alguna sustancia que pudiera causar muerte sin dejar rastro detectable con los métodos de esa época?», preguntó Mónica. El doctor se recostó en su silla y entrelazó los dedos sobre su vientre. «Varias, en realidad, pero la más probable, dada la época y el contexto, sería la estricnina en dosis muy bajas. En pequeñas cantidades no causa los síntomas típicos de envenenamiento agudo, convulsiones, espasmos, sino que simplemente detiene el corazón. Y si la víctima está en un estado de reposo absoluto, como sentada tomando té, la muerte puede ser casi pacífica. Además, la estricnina era relativamente fácil de conseguir en esa época. Se usaba como veneno para ratas. Pero el análisis toxicológico de 1936 no la detectó, porque probablemente no la buscaron específicamente. En esa época, los análisis toxicológicos estándar se enfocaban en arsénico, cianuro, mercurio. La estricnina requería pruebas más especializadas que no eran rutinarias. Y además, si las hermanas habían bebido té de manzanilla, el sabor amargo de la estricnina habría sido enmascarado perfectamente. Mónica sintió que finalmente tenía la respuesta que buscaba. Las hermanas Salazar habían planeado meticulosamente su muerte. Habían conseguido estricnina, probablemente comprándola como veneno para ratas, y la habían mezclado con su té vespertino. Se habían sentado juntas al piano, habían tomado el veneno, y habían esperado a que la muerte llegara mientras se tomaban de las manos, reconciliadas en su último acto de rebeldía contra el destino que su padre les había impuesto. Pero aún quedaba el misterio de lo que Petra había presenciado. El piano tocando solo y los ojos de Remedios moviéndose después de muerta. Mónica no sabía si alguna vez encontraría una explicación para eso, o si algunas cosas simplemente estaban más allá de la comprensión humana. Durante las siguientes semanas, Mónica escribió una serie de artículos para el Centinela, detallando la historia de las hermanas Salazar. Decidió omitir los detalles más sobrenaturales de su experiencia en la casona.
enfocándose en cambio en los aspectos históricos y humanos del caso. Los artículos causaron sensación en Guanajuato. La gente que siempre había conocido las leyendas urbanas finalmente tenía acceso a la historia real detrás de ellas. La publicación también generó reacciones inesperadas. Varios ancianos del barrio de La Pastita se acercaron a Mónica con sus propias historias sobre la Casona Salazar. Un hombre de 92 años llamado Don Esteban le contó que su madre había sido amiga de Remedios cuando eran jóvenes, y que Remedios era una mujer llena de vida que solo quería bailar, cantar y ser feliz. Una mujer llamada Inés, de 85 años, recordaba que su abuela trabajaba en una casa cercana a la de los Salazar y que el día después de las muertes, todos los vecinos comentaban que habían escuchado música de piano durante toda la noche anterior, aunque nadie había querido acercarse a investigar. Cada testimonio agregaba una capa más de complejidad y tristeza a la historia. Las hermanas Salazar no eran simplemente dos mujeres que habían muerto misteriosamente. Eran víctimas de una época, de un sistema patriarcal que las había convertido en propiedad de su padre incluso después de su muerte, de un concepto de familia y herencia que valoraba el dinero por encima de la felicidad humana. Un día de diciembre, Mónica recibió una llamada inesperada. Era de la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato. El subsecretario le explicó que los artículos habían generado tanto interés, que el gobierno estatal había decidido finalmente hacer algo con la Casona Salazar. Querían convertirla en un museo dedicado a la historia de las mujeres en Guanajuato durante el siglo XX, usando la historia de las hermanas como punto focal. Y querían que Mónica participara como asesora histórica del proyecto. Mónica aceptó, aunque con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que la historia de Dolores y Remedios finalmente fuera reconocida y preservada. Por otro, se preguntaba si convertir su tragedia en atracción turística era la manera correcta de honrar su memoria. La restauración de la casona comenzó en enero de 2026. Los trabajadores de construcción limpiaron décadas de abandono, repararon techos y paredes, restauraron los pisos de mosaico y las molduras de yeso. El piano de cola fue enviado a especialistas en Ciudad de México para su restauración. Se planeaba que fuera la pieza central del museo. Mónica visitaba el sitio regularmente para supervisar que los aspectos históricos se manejaran con precisión. Durante una de esas visitas, en febrero, los trabajadores le mostraron algo que habían encontrado durante la limpieza del sótano. Una caja de metal oxidada escondida detrás de una pared falsa. Dentro había documentos personales de las hermanas Salazar, cartas, diarios, fotografías, y algo que hizo que el corazón de Mónica se detuviera, el testamento de Augusto Salazar, pero no la versión oficial que estaba en los archivos notariales. Esta era una versión anterior, fechada un año antes, en agosto de 1924. Mónica leyó el documento con manos temblorosas. Este testamento era completamente diferente. En esta versión, Augusto dividía su fortuna equitativamente entre sus dos hijas, sin ninguna condición sobre matrimonio o convivencia. Les daba completa libertad para hacer con su herencia lo que quisieran. Era un testamento normal, razonable, amoroso incluso. Pero adjunto a este testamento había una carta de Augusto dirigida a sus hijas, fechada el día antes de su muerte. La carta estaba escrita con letra temblorosa y manchas que parecían de lágrimas. En ella, Augusto explicaba que había cambiado el testamento original por consejo de su abogado y socio de negocios, Eulalio Montes, quien le había convencido de que las mujeres no eran capaces de administrar dinero por sí mismas y que necesitaban la protección de permanecer solteras y juntas.
Augusto escribía que se arrepentía profundamente de haber escuchado esos consejos, que sabía que estaba condenando a sus hijas a una vida de prisión, pero que ya era tarde para cambiar nada, porque estaba en su lecho de muerte, y Eulalio controlaba todos sus documentos legales. La última línea de la carta decía: «Perdónenme, mis queridas hijas, he sido un cobarde y las he fallado como padre. Si pudiera deshacer lo que he hecho, lo haría sin dudarlo». Mónica sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras leía esas palabras. Augusto Salazar no había sido el villano de la historia. Él también había sido víctima de su época, de las convenciones sociales, de hombres como Eulalio Montes que manipulaban a los moribundos para beneficio propio. Y las hermanas nunca habían sabido de este testamento original ni de la carta de arrepentimiento de su padre. Habían vivido y muerto creyendo que su padre las había atado deliberadamente, cuando en realidad él había sido tan prisionero del sistema como ellas. La revelación cambió toda la narrativa que Mónica había construido. No era una simple historia de un padre controlador y unas hijas rebeldes. Era una tragedia mucho más profunda sobre cómo las estructuras de poder patriarcales destruían familias enteras, convirtiendo al amor en cadenas y a la herencia en maldición. Mónica publicó un último artículo revelando esta nueva información. El impacto fue aún mayor que los anteriores. La historia de las hermanas Salazar se convirtió en símbolo de las luchas de las mujeres, no solo en Guanajuato, sino en todo México. Grupos feministas organizaron marchas que terminaban frente a la Casona en Renovación. Artistas crearon murales, obras de teatro y canciones inspiradas en dolores y remedios. La tragedia personal de dos mujeres se había transformado en un grito colectivo contra la opresión. El museo abrió sus puertas el 21 de octubre de 2026, exactamente 90 años después de la muerte de las hermanas. La ceremonia de inauguración fue emotiva y multitudinaria. El gobernador del estado dio un discurso sobre la importancia de recordar el pasado para no repetir sus errores. Refugio, ahora de 80 años, cortó el listón inaugural con manos temblorosas pero orgullosas, y Mónica, parada frente al piano restaurado que ocupaba el centro del salón principal, pensó en su abuela Carmela y en su bisabuela Petra, y en todas las mujeres que a lo largo de generaciones habían cargado con secretos demasiado pesados. Esa noche, después de que todos se habían ido y el museo estaba vacío y silencioso, Mónica se quedó sola en el salón principal. Se sentó en la banqueta del piano restaurado, el mismo donde 90 años atrás dos hermanas habían elegido morir juntas. Con dedos temblorosos, tocó algunas notas. El sonido era claro y hermoso, tan diferente del tono discordante que había escuchado meses atrás, cuando el piano estaba abandonado y cubierto de polvo. Y entonces, como había esperado, pero también temido, sintió algo, una presencia suave, cálida, que no asustaba sino que consolaba. No vio nada, no escuchó voces, pero supo con certeza absoluta que Dolores y Remedios estaban ahí de alguna manera, agradecidas de que su historia finalmente hubiera sido contada completa, de que ya no fueran solo un rumor o una leyenda urbana, sino personas reales con vidas y amores y tragedias reales. Mónica cerró los ojos y habló en voz baja. Ya son libres, finalmente son libres. Un viento suave recorrió el salón, aunque todas las ventanas estaban cerradas, moviendo ligeramente las cortinas nuevas y haciendo bailar las llamas de las velas decorativas que habían quedado encendidas. Y entonces el silencio volvió, pero ya no era el silencio pesado y opresivo del callejón del silencio. Era un silencio pacífico, de descanso ganado después de décadas de inquietud. Mónica salió del museo y caminó de regreso a casa por las calles empedradas de Guanajuato.
La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas, viva y vibrante como siempre. Pasó por el callejón del silencio y notó que ya no sentía el mismo miedo que antes. El lugar seguía siendo estrecho y oscuro, pero la sensación de opresión había desaparecido. En los meses siguientes, el museo se convirtió en uno de los más visitados de Guanajuato. Turistas de todo el mundo venían a conocer la historia de las hermanas Salazar, pero más importante aún, se convirtió en un lugar de reflexión para las mujeres locales que veían en Dolores y Remedios reflejos de sus propias luchas contra las expectativas sociales, contra familias controladoras, contra sistemas que las querían silenciadas y sumisas. Mónica siguió trabajando como periodista de investigación, pero la historia de las hermanas Salazar se convirtió en su proyecto más importante y personal. Dio conferencias, escribió un libro que se convirtió en bestseller, apareció en documentales. Pero cada vez que contaba la historia, lo hacía con el mismo respeto y la misma emoción que la primera vez. Porque sabía que no estaba solo contando una historia del pasado, sino hablando sobre problemas que seguían siendo relevantes en el presente. Refugio vivió hasta los 83 años, lo suficiente para ver el éxito del museo y la publicación del libro de su sobrina. Murió en paz, sabiendo que el secreto que había cargado durante décadas finalmente había servido para algo bueno. En su funeral, Mónica colocó una copia del libro sobre su ataúd, junto con una fotografía de las hermanas Salazar, cerrando así un círculo que había comenzado 4 generaciones atrás. El Callejón del Silencio nunca recuperó su antiguo nombre de Pasaje de San Miguel. El apodo se mantuvo, pero su significado cambió. Ya no era el silencio del miedo y la superstición, sino el silencio del respeto y la memoria. Los guías turísticos que llevaban grupos por ahí pedían a los visitantes que guardaran silencio al pasar, no por miedo a fantasmas, sino por respeto a 2 mujeres que habían sido víctimas de su tiempo y que merecían ser recordadas con dignidad. Años después, cuando Mónica era ya una periodista consagrada y reconocida internacionalmente, regresó a la casona convertida en museo para una entrevista con un medio extranjero. Le preguntaron si realmente creía en los fenómenos paranormales que algunos visitantes reportaban. Música de piano a medianoche, figuras femeninas en las ventanas, esa sensación de presencia que muchos describían. Mónica sonrió y respondió con la sabiduría de alguien que ha aprendido que no todas las preguntas tienen respuestas simples. Creo que hay historias tan poderosas, emociones tan intensas, que dejan marcas en los lugares donde ocurrieron. No sé si eso califica como paranormal o simplemente como la manera en que la memoria humana se manifiesta en el mundo físico. Lo que sí sé es que Dolores y Remedios Salazar merecían que su historia fuera contada, y si su presencia aún se siente en este lugar, quizás es su forma de asegurarse de que nunca olvidemos las lecciones que sus vidas y sus muertes nos enseñaron. La entrevista fue vista por millones de personas alrededor del mundo, y la historia de las hermanas Salazar trascendió las fronteras de Guanajuato, de México, convirtiéndose en un símbolo universal de la lucha por la libertad personal contra las ataduras impuestas por la sociedad. Y así, en un giro de ironía que quizás las propias hermanas habrían apreciado, su muerte juntas no fue el final de su historia, sino el comienzo de su legado. Habían vivido prisioneras, pero en la muerte se convirtieron en símbolos de libertad. Habían muerto juntas en silencio, pero sus voces resonaron a través de generaciones, cada vez más fuertes, cada vez más claras, recordándonos a todos que el amor, la libertad y la dignidad humana son derechos que valen la pena defender, incluso si el precio es el más alto que se puede pagar. La casona en la calle Campanero, junto al Callejón del Silencio,
Dejó de ser un lugar de miedo para convertirse en un faro de esperanza. Y cada noche, cuando el museo cerraba sus puertas y las luces se apagaban, algunos juraban poder escuchar el sonido suave de un piano tocando en la distancia. No una melodía de tristeza, sino de paz, como dos hermanas que finalmente habían encontrado la libertad que tanto habían anhelado. Juntas en la muerte como nunca pudieron estarlo en vida.